¿Cómo están, señoras, señores? Son las 5 en punto de esta tarde de viernes. Ya lo saben que estamos en directo y si son seguidores de la programación de la 8 ya saben que esto es La Tertulia, que es este programa que nosotros elegimos porque consideramos que es la mejor forma de afrontar el fin de semana. Esta antesala de un puente que además es un poquito más largo, lo afrontamos con este espacio en directo, debatiendo y analizando la actualidad. Lo hacemos lógicamente gracias a la colaboración y la ayuda de nuestros contertulios. En la terna, en la mesa de esta tarde de viernes, Gonzalo Ibáñez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo, Gonzalo? Muy bien, pues nada, aquí ganas de volver a la tertulia, que hace mucho que no venía, y saludaros. ¿Tiene puente por delante, Gonzalo? No, ¿Trabaja este fin de semana? Tenemos un poco de jalillo. Sábado, domingo y lunes, los 3 días. No, hombre, todo no. Bueno, no alguno. hay que ser ansias. Repartir el trabajo. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. Y bienvenido también a Chomín Pérez. ¿Cómo está, Chomín? Buenas tardes. ¿Tiene puente, Chomín? Sí, bueno, pues no, bien, ¿no? A ver, el lunes nos quedaremos en el pueblo, pero vamos, llevaremos el ordenador para ir haciendo cosillas, pero de otra manera. El teletrabajo ahora se ha impuesto. Sí, pero bueno, es decir, que allí te levantas, desayunas tranquilamente, das un paseo por el patio, vas a por el pan, vuelves, enciendes el ordenador y esas cosillas, es otra cosa. Es diferente, ¿no? Sí. Sí, pero es verdad que el teletrabajo es imparable ya. Sí, es imparable. Afortunadamente para algunas cosas, en los trabajos que se puede, ¿verdad, Gonzalo? Mucho, pero bueno, beneficiado. Y yo creo que a ciudades como y a sitios pequeños viene bien, porque hay muchas empresas que antaño te obligaban un poco a irte y ahora pues puedes hacerlo desde aquí, ¿no? En la atención hospitalaria, bueno, hay algunos aspectos sí que se podrá teletrabajar también, ¿no, Gonzalo? Aunque haya que estar presente, lógicamente, para atender al paciente. En muchos de los servicios tienes el acceso remoto al hospital desde casa y puedes hacer cosillas. Yo me toca trabajar también, este fin de semana, así que ni alguna, tele ni descanso. Si vemos alguna noticia, te llamamos. Sí, eso es lo que tenéis que hacer siempre. Bueno, bienvenidos a los dos. Bueno, vamos a comenzar hablando, si les parece, de cómo están viendo la situación pandémica ahora que se han relajado las medidas. Hoy han trascendido los datos de contagios, ya saben que desde hace unas cuantas semanas tan solo nos los comunican durante 2 veces a la semana. Desde el martes hasta el viernes se han comunicado más de 500 positivos y además, por si fuera poco, se han notificado 4 fallecimientos. Y precisamente, si les parece, hablamos de los fallecimientos, de cómo han ido evolucionando o descendiendo en este caso, aunque no ha sido de manera muy importante. Están viendo los datos de 2020, del primer año de pandemia. Se notificaron 275 fallecidos en el hospital. Una cifra que podría variar porque entonces los fallecidos tampoco se contabilizaban de una manera muy estricta. El siguiente año, en el año 2021, fueron 243 los decesos que se contabilizaron en el Hospital de Palencia y fíjense porque en los 4 primeros meses de este año, en tan solo 4 meses, un tercio del año se han contabilizado ya 86 fallecimientos. Si siguiéramos a este ritmo, se podrían superar los 200 también en este año 2022, en el que las medidas ya son mucho más laxas. Ya saben que ya no es obligatorio el uso de mascarillas y bueno, los aforos en la mayor parte de los establecimientos y espacios públicos se han eliminado. Bueno, ¿está ahí presente todavía la mortalidad COVID, Gonzalo? Y le preguntamos a usted, que trabaja directamente en un hospital y está en contacto, ¿no?, con esta realidad. Bueno, yo lo que sí que puedo decir es que la incidencia evidentemente ha subido mucho, porque el último mes han sido 280.000, ¿no? Y sobre todo el porcentaje muy alto, casi la mitad son mayores de 60 años. Eso es verdad que hay mayor incidencia, gracias a Dios, yo creo, y sobre todo la vacuna y un poco la evolución, eso no está repercutiendo, digamos, sobre todo en la hospitalización y en las camas UCI, y estamos siendo más llevaderos, ¿no? Porque parece que en nuestro hospital pues hay cerca de 40 pacientes y en la UBI pues no había ninguno, ¿no? Y ha habido 1 o 2, eso bien. En cuanto a fallecimientos, pues son cifras un poco que es difícil de valorar porque no está ahí detallado quién muere estrictamente por el coronavirus o con el coronavirus, ¿no? Lo estamos viendo mucho, que estamos viendo muchos ingresos en el hospital que son pacientes que van por otras patologías y al hacerles el test para ingresarlo, pues van igual con una fractura de cadera, con una cosa, y son positivos, ¿no? Entonces es difícil saber exactamente esas muertes las que están
directamente relacionadas con la bacteria. Entonces, evidentemente pensábamos que después de esta Semana Santa, estos 15 días de incidencia iba a ser mayor, porque la gente en Semana Santa se ha movido mucho, ha salido, ha coincidido además el tema de las mascarillas y era un poco previsible esto, ¿no? Entonces, bueno, Gonzalo, pero están cumpliendo las previsiones, ¿no? O por lo menos no hay alarma en tanto en cuanto sí que es verdad que hay más casos, la incidencia sube. Sí. Ahora mismo tan solo conocemos, según los datos de la Junta, la incidencia de mayores de 60 años, sí. El resto no se notifica. Sí. Pero tampoco redunda, al menos no en exceso, en la hospitalización, tanto en planta como en la UCI. ¿Las cosas en el hospital están bien, Gonzalo? Sí, es lo que te he dicho, que hay 30 y tantos y ninguno. Es verdad que no redunda, pero sí que es verdad que ha aumentado el porcentaje de ingresos comparado con la incidencia que hay, ¿no? Me parece que ahora está en cerca de un 4%. Entonces, yo creo que pues es que esto es una pandemia que día a día vamos aprendiendo cosas y sacando evidencias que muchas veces no sabíamos, ¿no? Por ejemplo, ahora pues, he visto publicado hace poco que se ha demostrado que el separar un poco más las dosis de la vacuna era más beneficioso, que se pensaba antes que tenían que ser muy juntas. Entonces, todo el día vamos aprendiendo cosas. Evidentemente, hay que tomar decisiones, las toman, pues han tomado la de las mascarillas, pero sí que hay que intentar pues un poco que cale la gente, pues tener pues ciertas precauciones, ¿no? Pues, entras en un sitio cerrado y no hay distancia de eso, pues yo creo que la mascarilla pues debe ser todavía prudentemente ponértela, pero bueno, tampoco hay que un poco pues no vivir, ¿no? Porque la vida sigue y tenemos que convivir con esto, pero con cierta prudencia, pero sin muchos miedos, claro. Porque ese es el otro gran debate que se ha abierto tras la retirada de la mascarilla obligatoria, salvo en casos muy excepcionales, y sobre si esta decisión se ha tomado de forma prematura o no. Se ha seguido el ritmo que se ha hecho que se ha seguido en otros países europeos. Ahora la incidencia sube, hay quien dice que debiéramos regresar a la mascarilla. Bueno, yo no sé si se ha tomado pronto o se ha tomado tarde. A ver, lo que sabemos es que no se ha tomado la decisión, tal día a tal hora ya no tenéis que llevar la mascarilla. La han tomado porque la han tomado, porque tampoco han dado ninguna explicación científica de por qué ese día y no 3 días después o un mes antes. O sea, la han tomado, vale. Entonces, el mismo día oía, pues, por ejemplo, que hay muchos países que esto ya lo han tomado y hay otros países, creo recordar que, por ejemplo, Italia, que hasta junio no se lo plantean. Entonces, la realidad es que han tomado la decisión de que no nos pongamos la mascarilla, de lo cual yo personalmente me alegro. Me alegro que en los colegios ya no lleven la mascarilla, porque los niños ya estaban bastante saturaditos de mascarilla y yo creo que les viene bien. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de un poco de orfandad de datos. Llevábamos pues 2 años en los que, lo mismo que en vuestro informativo aparece la información del tiempo, pues aparecía la información del COVID. Entonces, había partes de nuestra información diaria que ya las teníamos, nos ayudaban a saber cómo estaba el mundo. Estaba el índice de positividad, la tasa de prevalencia, el índice de incidencia, las tasas de hospitalización, los brotes activos. Entonces, tú ibas viendo las gráficas aquellas y decías, pues estamos bien, pues estamos mal, pues parece que vamos mejorando, pues parece que vamos muy mal, estamos en 2000. Entonces, sabías un poco de cómo iba el mundo. Entonces, ahora, de repente, pues ya no. Sí. Igual esto es lo que decían, que teníamos que gripalizar la enfermedad y hacerla pues parte de nuestra vida y vivirlo como una gripe y pues que todos los años por la gripe se muere gente, pues desgraciadamente, no sabemos cuántos, pero se sigue muriendo gente por gripe. Entonces, pues igual ha llegado el momento en que tenemos que asumir que también todos los años se va a morir gente por el coronavirus, hasta que le encontremos un remedio y acabemos con él. Pero yo la sensación que tengo es de orfandad de datos, más que, igual es que me tengo que desintoxicar de datos. Pero como teníamos, esa es una lectura, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a un sobreexcesa, no, a un exceso de información. Bueno, no sé si el exceso de información es malo. Es malo, ¿no? No, lo que te voy... Cada uno lo que te voy de lo que quiera. Lo mismo que había gente que decía que el exceso de información, la infodemia, que llaman a algunos, era mala porque nos hacíamos inmutables a tanto dato y ya nos daba lo mismo. Lo que tampoco sé es
sí, el defecto de información es bueno para seguir vigilantes. Entonces, no lo sé. Hombre, hay datos que son incontestables, ¿no? Que igual ahora no les dan eso es, por ejemplo, la gente hospitalizada, ¿no? Y es verdad pues, que hemos... Sí, se publican, sí, Gonzalo, bueno, sí. Pero es verdad que es un dato objetivo y es verdad que hemos casi doblado. Había 17 o 20 y ahora hay casi 40, ¿no? Otro dato que eso, nosotros, por ejemplo, en urgencias, las urgencias que vemos en la zona COVID, pues veíamos antes de Semana Santa 40, 45 y ahora vemos 110, 120. O sea, esos son datos objetivos, ¿no? Entonces, sobre eso también hay que tener un poco conciencia y reflexionar sobre ellos. Claro. Y luego también dices tú, es que no sabemos, esta semana en Palencia se han muerto 4. Desde el martes Desde hasta el martes viernes. han fallecido 4 vecinos nuestros. Por un lado piensas, dice, ¿cómo serán? Para saber qué es lo que nos está pasando. Pero resulta que vamos a suponer que descubrimos que todos los que se mueren ahora mismo por el COVID tienen todos más de 65 años. Si eso va a suponer un reflejo en que todos los que tienen 36 dicen, bueno, yo ya estoy libre de todo, pues yo no sé si es bueno. La historia es esa, que yo creo que nos estamos resituando en un nuevo momento de la pandemia, que yo creo que hace falta un tiempo, lo mismo que hemos estado 2 años acostumbrados a vivir de una manera y con una determinada información, pues ahora nos tenemos que acostumbrar a vivir de otra manera y con otra determinada información y saber gestionarlo. Hablando de datos, les voy a pedir que presten atención a esta información y después Gonzalo a lo mejor nos puede decir si podemos extrapolarlo a lo que está ocurriendo en el Hospital de Palencia, ¿no? El COVID ha provocado que los patrones de atención en los hospitales varíen, eso es así, ¿no, Gonzalo? ¿No? De momento ha provocado eso. Bueno, en 2020 el 14% de los ingresos fueron motivados por enfermedades respiratorias, adelantaron a las del aparato circulatorio, que eran las más comunes. Y en esa cifra no están incluidos los ingresos por COVID. Son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que queremos que escuchen. Antes de la pandemia, las personas con enfermedades del aparato circulatorio habían ocupado la mayor parte de las camas en los hospitales. Le han dado un pequeño infarto. De momento se tiene que recuperar de unos trombos de la pierna. Una afección cardíaca. Pero en el año 2020, las enfermedades respiratorias las superaron con un 14%. Una insuficiencia respiratoria, pero no de COVID. El COVID por primera vez se añade a la lista que, junto con las dolencias digestivas y el cáncer, suponen la mitad de las altas hospitalarias en Castilla y León. Se sitúa como la 8ª comunidad donde más pacientes se recuperaron de su enfermedad, con el 88%. Entre los motivos de altas, el 5% se debieron a fallecimientos y el resto por traslados a otros centros y causas. La edad media de los pacientes que ingresaron es de 58 años y de media están casi 9 días. Lleva como 6 días. Una semana va a hacer. 6 de cada 10 personas que recibieron el alta ingresaron con carácter urgente. Bueno, Gonzalo, supongo que son radiografías extrapolables, son datos de línea a nivel nacional. Ah, nacional, sí. Vale. Bueno, pues me sorprende un poco son infecciones respiratorias porque precisamente la impresión es que pues, durante la pandemia por el uso de la mascarilla bajaron mucho, pues, por ejemplo las infecciones por asma y niños, bronquiolitis apenas veíamos, la mascarilla tuvo un efecto bueno para eso. Entonces, no sé esos datos les miraré, pero me sorprenden un poco que, y es raro que dentro de las infecciones respiratorias no vayan incluido la mortalidad por COVID, porque precisamente los primeros meses pues, el motivo de muerte de la mayoría de las veces eran neumonías bilaterales que hacían unas infecciones respiratorias brutales, ¿no? Lo Entonces, que está claro, supongo, Gonzalo, es que hay que adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Que el COVID ha llegado para quedarse, que la asistencia sanitaria hay que adaptarla también a esta nueva realidad y recuperar el terreno perdido que han perdido a lo mejor otras dolencias, ¿no? Evidentemente la pandemia ha hecho mucho daño en ese aspecto, ¿no? Porque durante los primeros meses pues solo hemos pensado en esto y primero la gente tenía miedo a ir a los centros de salud, a los hospitales, y ha habido, por ejemplo, patologías que igual pues han detectado más tarde de lo que debía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco se está volviendo, por lo menos en urgencias, y yo creo que en actividad quirúrgica y todo a cifras prepandemia, ¿no? Estamos ya en cifras de como el año 2019, entonces el tema es volver a esa normalidad y volver, bueno, pues por ejemplo aquí en Palencia
el nivel de lista de espera quirúrgica, eso siempre hemos estado muy bien, que luego la pandemia se estropeó, ¿no? Entonces volver un poco a la sanidad que se daba, ¿no? Y que el usuario sea consciente también de que hay un cambio, ¿no? De que hay un cambio de modelo asistencial, que eso a lo mejor, Txomin, es lo más complicado, ¿no? Que el usuario lo entienda, ¿no? Que la cita previa ha llegado para quedarse, que bueno, que las cosas probablemente ya no vayan a volver a ser como antes, ni en las capitales ni en el medio rural. No, desde luego, a ver, yo no sé si dentro de 5 años, pues antes de que te vea tu médico de atención primaria, te llama por teléfono para decirte qué te pasa. Y dice, pues no vengas. No lo sé, yo espero que no, pero sí que hay cambios pero en todos los órdenes de la vida. Lo mismo que pues ahora mismo el teletrabajo pues está ahí, el ocio ha cambiado, la manera de relacionarnos ha cambiado, las formas de consumo han cambiado, pues seguramente también la atención sanitaria ha cambiado. Esperemos que no sea muy a peor. Cuando venía para acá, estaba escuchando una emisora de radio y estaban hablando de que vamos a una cultura contactless, como las tarjetas de crédito, que tú haces así, plus, la acercas y te cobra. O sea, que ya ni tocas. El cajero no toca tu tarjeta, tú no le das dinero. Entonces, ojalá, pues, por ejemplo, una de las cosas que no sea contactless sea la atención médica. Pero bueno, no descartemos nada. No descartemos nada, bueno, porque... Ahora viene mucho lo de la telepresencia, que llama, que es una de las cosas que quiere meter en la consejería de esta sanidad, ¿no? Bueno, los tiempos cambian, evidentemente, pero evidentemente en la medicina el valor principal es el directo, ¿no? El hablar, el inspeccionar y el explorar. Y luego, yo creo que también tenemos que ser muy conscientes de que, a ver, no podemos ir al ambulatorio a hacer perder el tiempo a nadie. Porque ese tiempo es importante para la persona que lo esté necesitando y para que el profesional que está allí trabajando pueda hacer bien su trabajo. Entonces, pues igual muchas veces que íbamos a la consulta, pues buscando un poco de charla, pues igual te tomas un café en el bar y con el camarero charlas. Y después, Txomin, hay otro gran problema, Gonzalo, que es que quizá la ciudadanía se piense que es la excusa de las administraciones, pero es verdad que no hay médicos. No hay. No existen, no los hay, no los hay. Se ha hecho un diseño de profesionales de años atrás, lo has visto, para entrar en medicina solo son problemas y luego resulta esto. O sea, la planificación del Ministerio de Sanidad, y fíjate que ha habido años y ha habido distintas administraciones, yo creo que se tenía que reflexionar un poco. Esto tenía que llegar. Y ha llegado la realidad y ha llegado en el peor momento. Yo he visto trabajos hace 10 años que ya decían que en los próximos 5 o 10 años había un déficit tal, o sea que esto no es de ayer, ¿eh? Vamos con otro dato. Día de datos, estamos de vuelta de la publicidad en directo, son las 5:27 minutos. Bueno, es el primer mes que desciende desde marzo de 2021. En marzo de este año tocó techo al rozar el 10%. Ya hablamos de la inflación, de los precios, del IPC. Vamos a ver ese gráfico porque en los últimos 12 meses los precios, lo están viendo, han ido incrementándose casi sin freno hasta incrementarse en más de 6 puntos durante los últimos meses. Bueno, el dato adelantado, que es el que ha trascendido esta misma semana y lo están viendo, refleja que los precios van a bajar ligeramente con respecto al mes anterior. No obstante, se van a situar en un 8,45%, que es un dato, aún así, que es inasumible para muchas de las carteras de muchos nosotros, o de muchos de ustedes. Bueno, esos son los datos del IPC. Ayer mismo, por cierto, que ha sido noticia nacional, se aprobaba en el Congreso un paquete de medidas. Un paquete que se aprobaba además por la mínima, ya que los socios de investidura del gobierno de Sánchez, los independentistas de Esquerra, decidieron no apoyarlo por el tema famoso de las escuchas a través del programa telefónico y, sorprendentemente, gracias al apoyo de Bildu, consiguió por la mínima el gobierno aprobar ese paquete de medidas que tenía como objetivo, entre otras cosas, hacer frente a estos precios, a esta subida de los precios, a la inflación y
probablemente, precisamente por esas medidas, se ha rebajado algo la electricidad y también los combustibles con esas medidas que se han puesto recientemente, pues el adelantado ya nos dice que el próximo mes los precios van a estar un poquito más bajos, aunque un 8,4% me parece que ya está bien. ¿Cómo está el panorama político, Chomín? Te lo dejo ahí, soplo y me lo traduces. Está mal. ¿Qué le parecía lo que pasaba ayer en el Congreso? El Gobierno no consigue encontrar los apoyos ni tan siquiera de muchos de sus socios y in extremis a última hora, Hombre, a ver, porque tampoco se sabía exactamente muy bien lo que iba a ocurrir, gracias a... Yo no sé si no... A ver, puedes decirlo como no logra encontrar o también puedes entenderlo como no pretende buscar. Había una propuesta del PP de no aprobar ahora algunas de las medidas que Feijóo le presentó en Moncloa, pero trabajarlas para, en un futuro no muy lejano, plasmarlo en un Real Decreto. Yo creo que esa no es la opción. Vamos, esa no es la opción que decidió el Gobierno y, por lo visto, a la vez que estaba negociando, entre comillas, con el PP, estaba negociando, sin entre comillas, con Bildu, que al final es lo que le salvó para cuadrar. Esta mañana comentaba alguien en una tertulia pues que al final lo de ayer debió ser una especie de escenificación del títere. Esquerra, Bildu, vamos a hacernos los enfadados por el tema de las escuchas con que yo voto que no, y ahí tú mantienes tu postura de que estoy muy enfadado por lo que me habéis estado escuchando, espiando, y por otro lado Bildu apoya lo que tiene que apoyar. Entonces era un... ¿A cambio de algo? ¿Usted cree que esa introducción pues, en la Comisión de Secretos de la que tanto se ha hablado ha sido el intercambio o, yo creo que no tiene nada que nadie ver? En política hace nada a cambio de nada. Con la inflación. Con esto aprendes todos los días una palabra nueva. Entonces, pues, estos días, entre la inflación subyacente. Vale. Sí que clase de... Tenemos que tener un rótulo. Clase de microeconomía con Chomín. No, es una broma, Chomín. A mí me cuesta entenderlo, entonces me lo he tenido apuntadito. Sí que es cierto que la inflación ha bajado ese 1,5 puntos en el último mes, pero resulta que la subyacente ha subido 1 punto y lleva subiendo puntos desde principios de año. Es la que interesa porque marca la tendencia, ¿verdad, Chomín? La inflación subyacente, por lo visto, es la que no tiene en cuenta los alimentos frescos ni la energía. Ahí no metemos ni petróleo, ni gas, ni electricidad, ni etcétera, etcétera, con lo cual es todo el resto de las cosas. Según dicen los entendidos, es uno de los principales barómetros de la economía. Sube poco a poco, pero le cuesta muchísimo bajar 1 puntito, y entonces nos marca una tendencia de que esto pinta feo. ¿Qué entra en la inflación subyacente? Pues todo lo que son materias primas de la industria. Entonces ya podemos bajarles el gas. Pero si el aluminio sigue desorbitado y cada día más caro, pues más de una empresa, si no es porque se dedica a fabricar tubos, es porque se dedica a ponerlos en tejados, es por lo que sea, pues la cosa pinta fea con la inflación esta subyacente. Las medidas que se están tomando, a mí me gustaría que no fueran el chocolate del loro. ¿Eso qué quiere decir? El chocolate del loro es, tú parece que has hecho una... Es decir, nos vamos a ahorrar no sé cuantísimos dineros porque vamos a recortar en esto, en esto, en esto y en esto. Y vendemos que vamos a hacer el no sé qué. Vamos a reducir el gasto de casa. Pero al final el único gasto de casa que reducimos es el de las pipas que le damos a comer al loro. Entonces, dices tú, ¿qué hemos ahorrado? Entonces, como la cosa está tan disparada, tan desatada, yo no sé cómo vamos a permitir, cómo vamos a evitar que las empresas se nos ahoguen, que el consumidor pueda seguir consumiendo, porque también el consumo ha pegado una bajada muy considerable, pues para seguir aguantando lo que tengamos que aguantar, que esto va para largo. Bueno, esto último que dices es importantísimo, ¿no? Yo creo que es un dato de los que han dado que es importantísimo, que ha bajado el consumo, y si baja el consumo, evidentemente, pues no se mueve el dinero y eso es horroroso. Yo lo que sí, evidentemente, lo que ha dicho Chomín, esta mañana la rueda de prensa de las ministras, pues evidentemente los datos que nos han dado, pues no era nada de las previsiones que habían dado. Sí, se ha rebajado el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento y todo, ¿no? Entonces, las previsiones que tenían, nada, como siempre, pues ellos aducen y seguramente tengan razón, en parte por lo menos, ¿no? Del tema de la guerra y el tema de la pandemia, pues que influye, ¿no? Lo que pasa que, bueno, las recetas de unos y de otros, pues no
no se parecen en nada, ¿no? Y evidentemente los datos son muy malos, los datos son malísimos y sobre todo el futuro pues tampoco es nada halagüeño, ¿no? Y referente a lo que hablabais de ayer de las Cortes, pues es que yo creo que eran dos cosas. Uno es lo que proponían y luego todo el circo que ha habido detrás, todas las negociaciones para sacarlos adelante, pero cuando realmente lo que tenían que haber discutido es el plan de crisis, ¿no? Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si tienes otra oferta y eso, pero claro, esto ha sido un mercadeo y evidentemente hay un dicho que dice que los pájaros no maman, no pican que joden. Entonces, tú cuando un grupo parlamentario de repente te da un voto a favor porque sí, diciéndote además que no está de acuerdo en lo de las espías y tal, pues está evidentemente que ha habido algo que muchos creemos que es una cosa, otros creerán otra, pero que hay algo a cambio, yo creo que seguro. Es ese mercadeo que yo no sé si tienen la sensación que se está convirtiendo en un habitual, ¿no? Cada vez más en las administraciones. Bueno, lo que vemos más directamente quizá es en los gobiernos regionales o en los gobiernos nacionales. Eso ha sido, ¿no? Desde hace 30 años, por el tema electoral, ha sido muy recurrente. Todos los nacionalismos periféricos han sacado cantidad de cosas por este mercadeo, ¿no? O sea que esto no es de ahora, esto es ya en los años 80, 80 y tantos, ya cuando dejaron de las mayorías absolutas unos y otros, esto es el pan nuestro de cada día. Vamos, creo yo. Sí, no, a ver, lo que dice, desde el año 78, pues quitando el PP y la mayoría absoluta de Felipe y la de Aznar, el PP y el PSOE siempre han tendido a mirar a la antigua Convergencia y al PNV para pactar antes que al otro partido. Entonces, así nos ha ido y así nos va, y así nos seguirá yendo per secula seculorum, porque no tenemos esa cultura de cuando las cosas se ponen feas, vamos a ver si llegamos a un consenso juntos para tirar para adelante. Y ese consenso juntos para tirar para adelante, tradicionalmente han sido el Partido Popular y el Partido Socialista y el Partido Popular. Como seguidos metidos en esa dinámica, pues así nos pinta, y así nos seguirá pintando. Porque otro palabra nuevo de estos días, la estaflación. bueno, A ver, por lo visto, normalmente cuando la economía va bien, los precios suben. Más o menos, resumido. Cuando la economía va mal, los precios bajan. Pues porque la gente no tiene dinero, entonces tú tienes que bajar los precios para conseguir vender algo. Ahora están pasando las dos cosas malas, que es que la economía va muy mal, y los precios tiran para arriba. Y los salarios básicamente siguen igual, o menguan. Entonces, tenemos una economía que no crece, tenemos unos precios que se disparan, y tenemos unos sueldos que están como están. Entonces, que me pregunten a mí a ver si esta no es una situación normal como para llegar a acuerdos, para decir, vamos señores, a parar ya nuestras diferencias por un ratito y vamos a tirar para adelante. Pero como no, pues no. Entonces, pues yo personalmente estoy desencantado. Bueno, ¿le cuesta llenar la cesta de la compra a Txomin? Pues no me cuesta. Cuando va al súper. No, porque tampoco soy yo muy de gastos extraordinarios. Es decir, que al final te gastas más o menos lo que te venías gastando en comer, en vestirte. Pues afortunadamente tenemos pantalones que podemos seguir poniéndolos y camisas que tampoco nos hace falta. Pero sí, por ejemplo, pues que tratas de poner un poco menos la calefacción, pues sí. ¿Tratas de no hacer gastos extraordinarios? Pues sí. ¿Tiene tarifa reducida? ¿Tiene tarifa...? No. Ay, no me sale el nombre ahora Tarifa mismo. libre. Tarifa libre No. en la electricidad. Tengo la que se llama de último tarifa recurso. regulada. Sí, tengo la de último recurso regulada. ¿Y usted? yo tengo luz en casa, no me preguntes más. Lo demás es para nota. Yo se lo digo por... Bueno, vamos a ver esta información que ha sido otro de los titulares de la semana políticos, ¿no? Esa medida que se ha adoptado. Bueno, la Comisión Europea finalmente ha permitido que España y Portugal limiten el precio del gas, y eso va a suponer que se pondrá un tope de 50 euros de media durante los próximos 12 meses. Y eso se va a traducir en una rebaja de los consumidores que tengan una tarifa regulada de la luz. Y hemos hablado con algunos de los negocios de aquí de Palencia que más gastan electricidad a diario para que nos cuenten un poco qué esperan, ¿no? ¿Qué esperan a partir de ahora con estas nuevas medidas? Están hartos, se vean. 136 a 360.
2 o 3 meses casi el triple. Cifras de 130, 140, 150, 360 este mes. El triple en tan solo unos meses, una situación similar a la que viven en todas las pescaderías y carnicerías. He notado bastante. Quieras o no, si antes llegabas y pagabas entre 180 190 euros, porque quieras tienes eso, a ser al pie de 250, 260, depende de meses. Los caracoles han subido el año pasado, este año 3 euros. ¿Por qué? Porque el hombre que nos les trae, que es de un vivero, pues claro, la luz le ha incrementado a él. Si antes pagábamos, por decirte, 100 o 200 euros al mes, pues ahora pagamos 280 euros al mes. El trabajo es el mismo y los beneficios son menos. Enchufados a la red 24 horas, ven como cada vez son más las cifras que restan que las que suman. Aquí no hay solución, aquí no se puede apagar bombilla, ni se puede apagar, aquí tiene que ser todo a todas las horas continuamente. Entonces, pues se ha notado bastante. Y de momento, claro, han sido los meses de hacer frío y la verdad no se nota tanto, pero en cuanto vengan los meses de calor se va a notar bastante. De momento no nos hemos repercutido los precios, pero como siga así esto, pues habrá que volverlo a repercutir, claro. Por eso acogen con cierto recelo la medida de limitar el precio del gas. Hasta que no lo vean reflejado en sus facturas, no le dan mucho crédito. Ya pueden bajarlo, pero a la mitad, porque como ha subido el doble... Todo lo que venga así un poquitín de decir y que te hagan un descuento, una rebaja, eso que están diciendo lo de la Comunidad Económica Europea, todo va a venir muy bien. España y Portugal han conseguido que la Comisión Europea les permita ese tope en el precio del gas. Será así durante 12 meses, algo que va a permitir a algunos usuarios ver la luz al final de un túnel de gastos. Ver la luz, decía nuestra compañera Lola Rebolleda en ese reportaje, nunca sí, mejor dicho. No pueden apagar la luz, es verdad. Es que hay negocios que están notando mucho el impacto de la subida de la factura de la luz. Mucho sí, de todo, ¿no? Porque la gasolina también, el transporte, todo se va sumando y van sumando todos los gastos y claro, los beneficios bajan. Mira, no hace mucho oía una entrevista en la radio era un convento de clausura, no me acuerdo de qué provincia, y yo me acordé de las dominicas de aquí de Palencia, que se dedican a la repostería y están todo el santo día con el obrador viven de eso. Entonces estas monjas vamos a suponer de Guadalajara, habían pasado de pagar 600 euros al mes el año pasado a pagar este año, yo no sé, eran 1.400, todos los meses. Y más la subida de las materias primas, la almendra que es más cara, el aceite que está desorbitado, el no sé qué, no sé cuál. Y claro, decían, ¿qué hacemos? ¿Subimos el dulce o no subimos el dulce? ¿Qué hacemos? Porque, a ver, a nuestros clientes subirles 10 céntimos las magdalenas, por mucho que les digamos que las magdalenas son buenísimas y están hechas con todo el cariño del mundo y con todo el amor de Dios, pues tela. Y luego, es que hay ciertas medidas, esta medida es una chufla. A ver, con esto del mix energético y esta historia, el precio del gas, que al final influye en la factura de la electricidad, cuesta 90 euros. Marca, no influye, marca. Marca, 90 euros. 90 euros que es para toda la Unión Europea, un supón. El caso es que toda la Unión Europea lo hace de una manera, pero resulta que España y Portugal dicen, no, vamos a bajarlo, en vez de 90 que sea a 30. Y dice la Unión Europea, no, 30 no, 50. Vale, pero de 50 a 90 lo tiene que pagar alguien. Entonces, en vez de reducir impuestos, que es lo que está pidiendo todo el mundo, menos presión fiscal, dicen, vale, pues esos 40 euros ¿a quién se los encasquetamos? Entonces dicen, vale, a los que tienen en el mercado libre. Entonces, nos están vendiendo un logro de un gobierno, del gobierno de España y del gobierno de Portugal, cuando al final lo que ha dicho la Unión Europea es, mira, me da igual, esto lo tiene que pagar alguien, te organizas como quieras. Entonces, al final esos 40 euros se los vamos a encasquetar a los que se han ido al mercado libre. ¿Cuándo? Cuando cambien su contrato o lo renueven. Entonces, el que esté en mercado libre, cuando vaya a renovar su contrato, pues igual no le va a salir bien como le sale ahora. Benditos a Dios que los que estábamos en el último recurso, en el contrato, en la factura está regulada, pues al final ha habido unos meses que las hemos estado pasando canutillas, porque claro, estábamos sujetos a los vaivenes, y ahora nos van a reducir un poco, pero es que esto no es así. O sea, igual, si dejamos de abrazar a impuestos, igual sacamos más, que no con estas engañuflas. Es que no... No es partidario de lo que ha hecho. No, lo que no es partidario de bajar los impuestos. No, Gonzalo, ¿usted cree que hay que tocar los impuestos? No, espera, Álvaro, lo que no estoy de acuerdo es con que me tomen el pelo. Porque si al final, mira, para que salga mejor, en vez de pagarlo tú, lo vas a pagar tú. No, hombre, es que igual lo que se trata es de que vamos a hacer lo que sea, pues para pagar eso entre los tres.
o hacerlo mejor, pero no adelanto yo nada si en vez de que lo pagues tú, lo pagas tú. A ti te desahogo un poco, pero a Gonzalo le crujo. Es que además cada vez que hablan de impuestos unos y otros hay mucha demagogia, hay mucho, meten cosas por el medio que es difícil tener una idea clara de cómo es el tema, ¿no? Porque, claro, esa disyuntiva es que si pagamos impuestos no hay servicios públicos. Pues, evidentemente es una cosa dicha así que no cuadra, nadie va a quitar las cosas de bienestar social, educación y esto por bajar los impuestos, entiendo yo. Es verdad que también decir bajo los impuestos es popular, evidentemente tienes que hacer algo que cuadre la caja, como hacemos todos en nuestras casas, ¿no? Lo que ingresas y lo que gastas. Pero evidentemente lo que dice Jomín es verdad, si tú lo bajas, pero siempre hay un Paganini, siempre hay alguien que no eres tú que lo pagas, pues evidentemente mal tema. Lo de las gasolineras, ¿habéis hablado si alguien ha cobrado ya? Están teniendo dificultades los profesionales de las pues gasolineras para realizar esos cobros porque la solicitud es complicada. Claro, pero que es que lo que no puede ser es que un empresario de una gasolinera sea el banco que le adelanta el dinero al gobierno. Es que así yo tomo medidas contra la crisis. Ya te pongo yo el dinero, tú anúncialo, lo vendes, te sacas las fotos, pero el dinero te lo adelanto yo. No, hombre. El domingo se conmemora el 1 de mayo, eso hará que el lunes sea festivo. 1 de mayo, Día del Trabajo, que se recupera después de 2 años de cierta anormalidad, ¿no? Porque en 2020 no pudo celebrarse por las restricciones derivadas de la pandemia y el pasado año 2021 sí que los sindicatos salieron a las calles, pero la verdad es que fueron convocatorias no demasiado multitudinarias por la situación sanitaria en la que nos encontrábamos. Esta semana se ha conmemorado también el Día de la Seguridad y la Salud en el trabajo. Ha sido una semana de presencia sindical a todos los niveles bastante importante. Sí, además toca por las fechas y porque es necesario también. Ya, yo no sé si hablaremos luego de la EPA, pero vamos, la situación laboral no es buena. Tanto para las empresas como para los trabajadores. Se le ha recriminado mucho a los sindicatos que, estando las cosas tan aparentemente complicadas como estén, no hayan tenido presencia en la calle durante los últimos años. También los sindicatos dicen que se han conseguido logros muy importantes que ellos reclamaban, como la reforma laboral, como la subida del salario mínimo interprofesional. Yo no sé ustedes cómo lo ven. ¿Están siendo más laxos los sindicatos teniendo en cuenta el gobierno central que tenemos, que es de izquierdas? A mí no me cabe duda. ¿No te cabe duda? No. Pero vamos, que me parece normal. A ver, tradicionalmente, como eran las cosas en el pasado, en el pasado de hace muchos años, o no sé si de antes de ayer. Normalmente UGT era un sindicato más relacionado, más cercano al Partido Socialista por historia, y Comisiones Obreras era un partido, era un sindicato por historia más cercano al PC. Entonces, yo creo que eso son inercias de la historia que se mantienen. Sí que es verdad que podía haber habido una presencia más significativa de cara a visibilizar la cuestión laboral en las calles, que no se ha dado por la pandemia y más por las cosas que tú quieras suponer. Sí, hombre, fundamentalmente yo creo que la pandemia no ha habido reflejo en la calle, ¿no?, de protestas ni cosas de esas, ¿no? Yo creo que ahora volveremos todos un poco a la normalidad y lo único que los datos de la EPA pues son la verdad desalentadores, ¿no?, y muy malos. Entonces, como dices tú, Chomín, es verdad que son malos para todos, ¿no? Y luego pues vamos a ver la reforma. 400 parados más en un trimestre, sí, ahora que hacían referencia a los datos de la EPA. Vamos 400 parados más y menos activos también, que son las dos realidades que nos deja la encuesta de población activa. Y otra cosa que es importante es ver el reflejo que va a tener la reforma laboral que se aprobó. Si eso va a ser beneficioso o, como piensan algunos, no va a ser beneficioso, que va a ser a peor, ¿no? Lo que también es verdad, me llama la atención, me parece que son 3 millones de parados lo que tenemos, ¿no?, por ahí, en España. Y luego oyes a los empresarios quejarse de que no tienen, ¿no?, que no encuentran trabajadores. Entonces,
Y una cosa, pues, que echas la vista atrás, ¿no? Antes la economía sumergida que había siempre en España, ¿no? Y todo eso. Y te cuesta creer que con esa cifra de paro tengan problemas para encontrar trabajadores, ¿no? 1 minuto y medio. Vemos las reivindicaciones de los sindicatos para el 1 de mayo que tienen que ver con la igualdad, con la subida de los salarios y la inflación, y después los poquitos minutos que nos quedan para terminar la tertulia analizamos estas declaraciones. Calles vacías por la pandemia en 2020 y una manifestación reducida por las restricciones en 2021. Este año se espera que la manifestación del 1 de mayo recupere el pulso y la intensidad. Hay que salir a la calle, dicen los sindicatos, por 3 motivos. Primero, los precios y la inflación. Medidas más ambiciosas que consigan un poco frenar este alza de los precios. En ningún momento que pase por reducir impuestos, porque creemos que eso al único que nos va a llevar es a tener unos servicios públicos más deteriorados, un poco como sucedió en la crisis del 2008. Segundo, para lograr el desbloqueo de las negociaciones de los convenios colectivos y lograr subidas salariales. Mientras ellos incrementan, están redundando el incremento de los precios en sus productos, esto no lo están llevando a los salarios. Y entonces lo único a lo que nos encontramos es una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores y las trabajadoras. La media de subida salarial de los convenios colectivos estuvo en 1,75 y el IPC acabó por encima del 6,5%. En este contexto, queremos decir a la patronal que si no se pone a tino negociando los convenios colectivos, el salario mínimo se va a ir comiendo estos convenios. Por lo que para nosotros va a ser irrenunciable las cláusulas de revisión. Y tercero, para conseguir una igualdad real que ahora ven amenazada. Porque de poco nos va a servir hacer un plan de igualdad en una empresa mientras tengamos un gobierno regional que está negando en estos momentos la violencia machista. La manifestación partirá el domingo a las 12:30 del Salón para terminar en la Plaza Mayor con la lectura del manifiesto y discursos. 3 reivindicaciones, Txomin, ¿las 3 justas? Sí, básicamente sí. Lo que pasa es que yo creo que las soluciones para conseguir esas reivindicaciones, a ver, que los salarios suban, nos viene bien a todos. Que el IPC baje, nos viene bien a todos. Que seamos todos más iguales, nos viene bien a todos. Lo que pasa es que las medidas para llegar a eso, yo creo que tienen que llegar a través de un consenso común. Entonces, ¿que no hay que bajar los impuestos? Pues igual un poco sí. Pero tenemos que ponernos, lo mismo que decía antes, tenemos que ponernos un poco de acuerdo. Los sindicatos son claros, han escuchado a... Sí, pero tú hablas de que no quieren bajada de impuestos. Están aquí los sindicatos y aquí están las empresas. Y las empresas dicen, no, es que hay que bajar los impuestos porque me estás asfixiando. Entonces yo creo que tenemos que llegar a un entente común para que yo cedo un poco y yo cedo un poco y tiramos para adelante. Porque tal como estamos no tiramos para adelante. Me parece a mí. No, es evidente que si no hay un acuerdo patronal, empresarios, trabajadores y el gobierno, los tres tienen que ir de la mano, porque además en estos temas estamos hablando de todas las cifras que hemos hablado, que es una situación horrorosa y evidentemente por mucho que suban el salario mínimo, como sube el IPC, pues es que no hay salida, ¿no? Entonces, evidentemente esto no puede ir por unos por un lado y otro por otro. Y luego pensando en que en la tesitura que se nos pone, pues no es bonita. O sea, la crisis, todavía no hemos recuperado los índices económicos pre-COVID, que me parece que somos el único país de Europa que no los ha recuperado. Tenemos las facturas del gas de todo disparadas, el IPC y el subyacente para arriba. No sabemos cuánto va a durar la guerra esta de Ucrania. Entonces, es que las perspectivas a corto plazo tampoco son buenas. Entonces, igual nos venía bien ponernos de acuerdo, porque ¿cuántos parados a mayores teníamos? Pues igual dentro de 3 meses la EPA nos dice que tenemos más todavía. Y luego lo de la temporalidad y la reforma laboral. A mí me parece que esta reforma laboral es buena. Según venía datos de esta semana, la temporalidad. Había caído la temporalidad en el sector privado en picado y está en un 22,1%, pero donde está disparada la temporalidad, que tiene narices la cosa, es en el sector público. O sea, un 32,4% de los trabajadores del sector público
Son temporales. Son interinos, no tienen Y plazo ahí fijo. hablamos de la gente que está en el hospital, de la gente que está en los centros de salud. No puede ser. Te puedo decir yo la cantidad de temporales que tengo. No puede ser. Es que se nos acaba el tiempo. Nada. Me están diciendo desde abajo que corta. Corta el rollo. Gonzalo Ibáñez, muchas gracias por atender la llamada de la 8. Ha sido un placer. Un placer con vosotros. Y Chomín Pérez, que... Vamos a pedir 1 hora más, por lo menos. Oye, pedir está siempre bien. Después ya veremos lo que pasa. Gracias a los dos, ¿eh? Y a ustedes por estar pendientes de nosotros. Que disfruten de este puente, si es que lo tienen. Cuidado con el coche. Adiós.